Segundo que desactivo la campanita. Ya veo que no la desactivo. Sí, yo ya me voy a meter a la configuración. Ah, no, pero tiene que hacer él. No lo puedo hacer yo. Ya le voy a mandar un mensaje para que no, reproduce el sonido. Listo. Ya no debería sonar más nada. Segundo. Bueno, ¿qué más? Ahí en pantalla, ¿qué está puesto ahí en pantalla? Bueno, está puesto el primero de los ejercicios que vamos a hacer hoy. ¿Dónde están? Bueno, están en la ficha 2. Este es el ejercicio. Y para llegar ahí, bueno, si arrancamos en la zona 0, a partir de ahí, unidad 1, ficha 2, y dentro Hola, de profe. ficha 2, buenas, y dentro de Al ficha final de la 2, clase, ¿le podría hacer una pregunta? sí, ¿Por qué hay un ejercicio de la ficha 1 que me parece que es el 4? No lo entendí. bueno, ningún problema. Les decía, esta es la que a donde tenemos que ir ahora, guía de ejercicios prácticos, ficha 2, que vendría a ser, a ver, cierro acá, vamos de nuevo, y les paso el link por el chat, si tienen sesión iniciada. Creo que acomodé mal algo acá. Bueno, ahí está el link, y denme 30 segundos más que termino de acomodar ventanas. Siempre se me cambian de lugar cada vez que comparto pantalla. Muy bien. Bueno, ese link los va a llevar directo a la guía de ejercicios. Y el primero que vamos a hacer, vamos a ir haciendo en orden nomás. El único que no me gusta es porque es más un problema de análisis matemático y cálculo de raíces que de programación. La dificultad está en hacer reemplazos acá en las dos ecuaciones para obtener la fórmula y no en la programación en sí, así que ese lo vamos a saltear. Y vamos a ir primero con cuadrados y cubos. Así que, si se acuerdan, ¿qué teníamos que hacer? Abrir PyCharm. Seguramente me va a abrir lo de la última clase que hice de forma automática. Siempre les abre el último proyecto que tenían, con el que estaban trabajando. Así que yo esto lo voy a cerrar y voy a crear un nuevo proyecto al cual en mi caso le voy a poner semana 3 porque estamos en la semana 3, a pesar de que estamos por ver ejercicios de ficha 2, pero por calendario estamos en la semana 3. Así que bueno, genero un proyecto ahí y dentro de ese voy a crear el archivo Python. Eso ya lo habíamos visto la semana pasada. Una vez creado el proyecto, botón derecho, nuevo, Python file y el nombre que ustedes quieran. En mi caso le voy a poner S03E01. Y vamos a resolver este ejercicio que me dice leer dos números y calcular la suma de sus cuadrados y el promedio de sus cubos. La semana pasada vimos cómo utilizar el operador del doble asterisco para hacer potencias. Aquí lo vamos a tener que usar, en este caso para calcular cuadrados y en el segundo dato que me pide, cubos. Fíjense que acá está bien definida la entrada-salida, es decir, está bien especificado cuál es la entrada. Son dos números. Eso es lo que hay que pedirle al usuario, dos números, que hoy lo vamos a hacer. Ya no vamos a hacer como la semana pasada que asignábamos valores fijos, sino que vamos a pedir por teclado al usuario que cargue dos números. Y vamos a ver la función input, que es la función que me permite hacer eso. El procesamiento será el cálculo que me especifica acá, suma de los cuadrados de los dos números y promedio de los cubos de los dos números. Y después, a pesar de que no está explícito, pregunta para el curso, ¿qué faltaría? Nosotros tenemos que la entrada es cargar dos números, después tenemos que hacer estos cálculos, y a pesar de que ahí se termina el enunciado, ¿qué le estaría faltando a este ejercicio para que esté completo?
Claro, imprimir o Mostrar el mostrar el resultado, porque si no, no tiene sentido haber hecho el ejercicio o el programa. Si el programa no emite una salida o no genera una salida, eh, no tiene mucho sentido hacerlo. Entonces, la primera parte, por ahora voy a seguir dividiendo, ¿no es cierto?, en entrada, proceso y salida. Esto lo vamos a hacer algunas clases más, después ya no. Procesamiento y salida. Y bueno, la entrada eran los dos números. Aquí tenemos una función que es la función input. Esta función me permite a mí, hace que el programa le solicite al usuario, el usuario sería la persona que está utilizando el programa, es decir, quien ejecuta el programa se le llama el usuario, es el usuario del programa. Eh, y en ese caso, nosotros vamos a escribir algo en la consola donde la semana pasada solo veíamos valores de salida. En ese lugar ahí Python me va a decir que precisa que yo le ingrese un valor. Y ese valor lo va a depositar una vez que el usuario lo ingrese y aprieta Enter para ingresarlo, lo va a dejar en la variable que yo le indique. Acá en el enunciado me decía dos números, no me aclara nada, así que vamos con nombres de variables simples, como por ejemplo N1 y N2. Voy haciendo por renglón ahí. Input requiere un parámetro. Y aparte no está 100% completa esa línea, ya lo vamos a ver. Pero lo estoy dejando para después a lo que le falta a esa línea. Input requiere un parámetro y es qué mensaje se le va a mostrar al usuario al momento de pedirle que ingrese un dato. Entonces yo acá podría escribir algo, ya sea comilla doble o entre comillas simple, lo que ustedes prefieran, como ingrese un número. O sea, este es el mensaje que va a ver el usuario cuando se ejecute esta línea. Va a haber un mensaje así, ingrese un número y al lado va a estar el cursor. El cursor vendría a ser como el guioncito que titila ahí, que me está esperando que yo escriba algo y apriete Enter. Bueno, y a continuación de eso, lo que yo haya ingresado lo va a cargar acá, en la variable N1. O sea que a diferencia de la semana pasada que hacíamos esto, por ejemplo, que decíamos N2 es igual al valor 10, en vez de tener ahora un valor fijo, en las variables va a quedar lo que el usuario, la persona que está usando el programa, escriba cuando le aparezca este mensaje. Vamos con algo simple. Ahora solamente ejecutamos esto. Esas dos líneas. Esperen, voy a aumentar un poco. Ahí está. Ahí está mejor. Me olvidé. Pasa que como tengo puesto habilitado de que poder cambiar tamaño, no se queda fijo en un tamaño, entonces a veces me olvido de agrandarlo. Lo mismo se puede hacer para la consola abajo cuando ejecuto el programa. Es una opción que hay que activar. Que si no me falla la memoria estaba en General, ¿dónde estaba? No, no era esta. Por ahí está, a ver. Por ahí está, Editor General. Acá está. En Editor General, cambiar el tamaño de la letra con la combinación de la tecla Control y la rueda del ratón. Con eso se puede hacer esto de agrandar y cerrar. Con esa opción, hay que activarla. Si no, no está por defecto. Sí. Disculpe, ¿cómo se cerraba el proyecto anterior? Porque todavía no lo puedo cerrar. Y aquí arriba, en el menú de File, hay una opción que es Close Project. Y si no, si empezás uno nuevo, podés poner New Project, File, New Project, te va a pedir un nombre y demás, y a continuación de esto, después que apretes Create, te va a preguntar si querés abrir otra instancia del PyCharm o si pisás la anterior y te lo abre y te cierra la anterior. Se puede hacer cualquiera de las dos cosas, pero si lo querés cerrar directamente, así, marcas el proyecto, File, Close Project. Ahí, cerrar proyecto. Y con eso ya te va a aparecer la pantalla de crear uno nuevo, la anterior que habíamos visto hace un rato. ¿Pudiste? Sí, listo.
Bueno, entonces, ahí el programa me pide que ingrese un número y ven que está el cursor, eso que titila ahí, está esperando, el programa está, digamos, en espera, se está ejecutando en este momento. Por eso es que me parece pintado el símbolo de stop, porque justamente está en ejecución y yo lo podría cortar si apretara ese botón. Si lo aprieto, se corta la ejecución del programa. Bueno, pero en este momento está en ejecución y está esperando que yo ingrese un número. Mientras yo no ingreso, en realidad le puedo cargar cualquier cosa en este momento, pero mientras yo no ingrese nada y no apriete Enter, hasta que no apriete Enter no va a pasar de ahí. O sea, en qué línea se está ejecutando el programa? Está acá. En este momento está ejecutando esa línea. Y hasta que yo no apriete Enter, no va a pasar a la línea siguiente. Ya vamos a eso, Gonzalo. Primero quería mostrarles algo. Entonces, a mí me pide que ingrese un número. Está bien, yo puedo ingresar un número y apretar Enter. Cuando apriete Enter, recién ahí salta la ejecución a la línea siguiente, ven, y me aparece el otro cartel, el cartel de ingrese otro número. Y todavía se está ejecutando el programa, porque vean que está el botón de el stop ahí con color, quiere decir que está habilitado, es porque yo puedo cortar la ejecución del programa. Me pide otro número. El programa se está ejecutando en esta línea, pero para poder avanzar yo tengo que apretar Enter. Bueno, cargo otro número, Enter, y ahí se terminó la ejecución del programa porque no había más líneas de código ejecutables. Estas dos son de comentario, no son ejecutables. Ahora bien, ¿cuál es el problema? O como decía ahí Gonzalo, faltaría una función int o float. Y sí, porque, y esto es lo que les quería contar, la función input recién no me dio error. Yo le cargué un número y anduvo, no me dio un error. Cargué 15, cargué, no sé, 54 y son válidas. O sea, el asunto es que en ese momento, con lo que está programado, tanto N1 y N2 para Python son cadenas de caracteres, por más que yo haya cargado números. O sea, no me va a distinguir, no va a automáticamente detectar que cuando yo escribí acá, puse 15 y Python va a decir, ah, mira, es un número, entonces se lo voy a crear de tipo int. Bueno, eso no funciona así con la función input. ¿Cuándo funciona así? Con la asignación. O sea, si yo vengo acá y le digo C es igual a 45, no, bueno, ahí sí. C es un número, una variable de tipo entero. Si después pongo D igual a 8.1, D automáticamente es una variable de tipo float por los decimales. En asignaciones, Python me crea la variable en el tipo correspondiente. Pero input tiene un tipo de dato por defecto y es la cadena de caracteres o más comúnmente conocido como, en inglés, como string. Yo voy a referir eh, sí, Juan, podés salir y volver a entrar, ningún problema. Eh, bueno, les decía que string, traducido en castellano, cadena de caracteres, es uno de los tipos de datos de Python. Y la función input es el tipo de dato que me genera por defecto después de que yo cargue algo. Es decir, que tanto N1 y N2, si yo los dejo así como está, son cadenas de caracteres y por eso es que si yo escribo la palabra hola, me la va a tomar. O sea, me va a aceptar la palabra hola. ¿Ven? Acá yo me pedí ingrese un número y yo cargué una palabra. Y me la aceptó. Y sí, me la aceptó porque input, por defecto, todo lo que cargue por la consola, por aquí, me lo toma como cadena de caracteres. Ese es el comportamiento por defecto, sería el comportamiento estándar. Lo que va a pasar a no ser que yo le especifique otra cosa. Muy bien. Pero como yo tengo que hacer una operación matemática después entre el primer número y el segundo número, no lo voy a poder hacer si estos valores son de tipo string. Porque cuando yo quiera hacer, eh, acá, ¿qué va a pasar? Miren, si yo hago y supongamos que hiciera la suma, algo más básico y no lo que me pide el enunciado, que ya lo vamos a hacer. O sea, lo que me pide acá, el cuadrado y el promedio cubo, ya lo vamos a hacer. Pero si yo hiciera esto, y después lo muestro, ¿no? Pero, como tanto
Claro, ahí está. Va por ese lado, por lo que dice Lautaro. Si yo esto lo ejecuto y cuando escribo, claro, concatena, y no importa si yo cargo palabras, ¿ven? Me concateno el string. Y si concateno números, si cargo el 15, si cargo el 25, no es que me va a hacer la suma de 15 y 25. Me va a pegar los caracteres 1, 5 al lado de los caracteres 25. ¿Ven? Aquí está. Es decir, no me realiza cálculo matemático alguno. ¿Por qué? Porque tanto N1 y N2 son de tipo de dato string en este momento y así como está el programa ahora. Entonces lo que hay que hacer es convertirlo a otro tipo de dato que me permita a mí hacer cálculos aritméticos. Por ejemplo, el int o el float. Acá el enunciado no me aclara, me dice dos números, así que vamos a hacerlo como float, por ejemplo, como si vamos a convertirlos ¿Qué a float. diferencia hay entre el int y el float? Y el int sería un número entero y el float un número con decimales. Que te acordás que hace un ratito yo escribí lo siguiente. Escribí C igual a, no me acuerdo qué número, pero supongamos 16, y D igual a 8.1. Este pasa a ser un float, porque este número tiene decimales. Y C pasa a ser un int, porque este 16 es un número entero. Es decir, no tiene fracción, no tiene decimal. Por lo tanto, Python me genera esta variable C como tipo de dato entero. Y en cambio, la variable D, como yo la inicialicé con un 8.1, que tiene decimal acá .1, te lo genera de tipo float. O sea, este queda float y este queda int. Y existen en Python funciones para convertir de un string a int, o de un string a float, o de un int a un float, o viceversa, de un float a un int. Siempre y cuando las conversiones sean válidas. Por ejemplo, si yo quisiera convertir, vamos a un programa, esto no es parte de la guía, pero si yo vengo aquí y le digo, a ver, número va a ser igual a int de hola, eso da un error. Me va a dar un error grande como una casa, me va a decir literal inválido, es decir, no puedo convertir esto a un número entero. Aquí está la función int que me convierte y como toda función lleva paréntesis y entre los paréntesis el parámetro que yo le doy para que trabaje. Ahora, si en vez de este hola yo anoto un número, que así como está, fíjense, es un string. Cualquier cosa que esté entre comillas es un string. Entonces, pero a su vez, por más que sea un string, miren, vamos a hacerlo más simple. Vamos a retomar el programa anterior. Se los muestro aquí. Si yo hago esta suma y la imprimo, como ven, me concatenaba los dos números que yo cargara. Yo cargo un 154, o 124, perdón, y cargo 201, y no me hace la suma, me concatena los strings. Ahora, si yo vengo aquí y digo, bueno, a ver, n1 igual a int de n1, es decir, lo convertí a n1, se lo paso a la función int para que me lo convierta entero y lo guardo aquí en n1. Y a n2 hago lo mismo, int de n2, y vuelvo a hacer esta operación, pero le voy a poner otro nombre de variable, suma 2, supongamos, o suma número, igual a n1 más n2. Bueno, vean la diferencia ahora cuando yo imprima. La otra variable. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, ejecuto el programa. Me va a pedir un número, voy a cargar el mismo recién, creo que no, será 124, 201. Y miren los dos resultados. En un caso me lo concatenó, que vendría a ser este print. Y en el segundo caso, que es el print de abajo, me lo sumo. Obviamente este programa da error si yo en vez de cargar números, cargo palabras.
¿Por qué daría error? Porque la función int no va a funcionar si yo le doy un string letra para que me lo convierta a palabra. Miren lo que va a pasar ahora, va a reventar porque no tiene cómo convertir la palabra hola a int. Bueno, retomando el enunciado original, entonces quedó claro la función int, cómo funciona. Nosotros podemos hacer la conversión a posterior, como hice aquí, o la podemos hacer aquí mismo, al momento de cargar el número. Respecto a la pregunta de Mayra Molina, el valor none es un valor que te sirve para inicializar variables, pero que al mismo tiempo vos le decís a Python esta variable no tiene nada. Por ejemplo, yo digo a igual a none. ¿Y qué va a pasar? Que la variable no tiene un valor. Vos no podés sumarla. Vos no podés agarrar y a sumarle, decir a igual a más 1. Te va a dar un error. ¿Por qué te va a dar un error? Porque no puede agregarle un int al none. Si tiene none, no se pueden hacer operaciones. Vos en todo caso, si querés hacer operaciones, tenés que inicializar a 0. Y entonces ahí sí, ves que ahí ya no dio error. Ahora, la cuestión es, si está inicializado en none, vos no podés hacer esto, pero sí, por ejemplo, podés imprimir. Podés imprimir, te va a decir cuánto vale y vale none, es lo que tenía. Esto sirve, ¿sabes para qué? Para uno tener una variable, asegurarnos de que exista, porque en Python vos solo podés hacer que las variables existan si le das un valor inicial. Entonces, none sería una forma de darle un valor inicial y al mismo tiempo decir esta variable todavía no tiene valores. Que más adelante vamos a necesitar de esto. Vamos a necesitar crear variables a las cuales le decimos la variable ya existe, pero todavía no tengo un valor para la variable. Entonces le pongo none. Y uno puede preguntar si una variable tiene este valor, pero eso lo vemos más adelante. Así que bueno, para eso es el none. Es para poder inicializar una variable de manera que ésta exista en un programa sin la necesidad de darle un valor concreto, como por ejemplo podría ser el 0. Sin necesidad de darle un 0 o de un valor cualquiera, un 15, un 20, lo que fuera, o la palabra hola, porque vos podés inicializar como se te ocurra, bueno, pero si la precisás para que exista y al mismo tiempo no querés darle un valor, le encajas un none. Bueno, a ver, me perdí antes una pregunta. Lautaro, ¿vos te referís a esto? Sí, yo de hecho lo voy a hacer acá arriba, lo de convertir a int. Nada más que les quería mostrar que la conversión a int la podríamos hacer después. Como ven, cargo primero los dos valores, después los convierto a entero y después me pongo a hacer operaciones. Pero también podría convertir acá arriba. Y así como convertí a int, puedo convertir a float. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Como había preguntado antes, creo que Laura, pero acá vamos a ver la diferencia en la salida. Si yo lo ejecuto esto, cargo, supónganse un 15 y ahora cargo un 25. Pero miren la salida cómo fue. En la salida, en un caso, me imprimió 15, lo mismo que yo escribí. Pero en el segundo caso, me imprimió 25.0, a pesar de que yo no había cargado 25.0. Y esto es porque, como le dije que me lo convirtiera a float, me lo convirtió a float, y en float toda variable tiene decimales, por más que no tenga valores, o sea, estaba en 0, era un número que yo no le cargué, 25 y algunas monedas de decimales, ahí no lo hice, pero Python, como lo tiene como tipo de dato float, me lo imprime en el formato de los tipos de dato float. Por ahora, Ezequiel, no tenemos cómo validar lo que el usuario me escriba. ¿Qué quiere decir? Que todavía no vimos las sentencias o las herramientas, si se quiere, para poder validar la entrada de datos del usuario. Entonces, por unas cuantas clases, nosotros vamos a hacer de cuenta que el usuario carga bien. Como que, si vos le decís ingrese un número, asumís que el tipo te va a cargar un número y que no te va a cargar la palabra hola. Y más adelante vamos a ver cómo podemos hacer
para prevenir ese tipo de situaciones. Pero por ahora, como no vimos la estructura de control que te permite hacer eso, vamos a asumir que el usuario usa bien el programa y que no se equivoque si le pedís no, Tomás, es un poco más allá de los if, es con estructuras de control repetitivas. Con los if solo no podés hacer ese chequeo. Y Francisco, eso no está en el programa de la materia, pero sería lo ideal para, o sea, el try except no lo tenemos, no lo vemos en AED, pero eso sería lo ideal para prevenir que te cargue una palabra cuando vos le pediste un número, pero sin el try except tenemos una forma con herramientas básicas, sin usar el try except, que es algo que no está en el programa de la materia, tenemos una forma de validar de que si vos le pediste un número, te cargue un número y no te cargue una palabra. Eso también requiere de las estructuras de control repetitivas, como mencionó ahí Ezequiel, el while, que lo vemos más adelante. Así que por ahora, no, el for no, correspondería el while. Y ya vamos a ver en su momento cuál es la diferencia entre uno y otro. Tamaño de fuente, file, settings. En general, editor general, acá arriba, que dice Change Font Size con el Control Mouse Wheel. La primera de las opciones. La primera de todas las opciones. Sí, Marcos, eso sería la fórmula para un promedio, pero nos pide el promedio, nos pide un promedio, pero de los cubos. Ojo, no el promedio de los números. Promedio de los cubos, primero hay que sacar los cubos. Bueno, ya vamos a retomar el enunciado original. Entonces ya quedó claro. Ahora vamos a hacer, como me sugirieron antes, de que no hagamos la conversión después, hagámosla acá mismo nomás en la línea del input. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pasando todo esto como parámetro a la función float. Es decir, rodeamos al input y su mensaje con una llamada a la función float. Lo voy a hacer con float para los dos, chicos, para los dos números. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, para la función float, acá también, float, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Y de esa manera, Python me va a ejecutar primero esto, lo que está adentro del float. Entonces, va a ejecutar eso primero, el usuario va a escribir un número o algo, va a escribir algo, y Python va a intentar convertirlo con esta función. Va a intentar convertirlo a float. Si yo le paso algo inválido, también me va a dar un error. ¿A qué voy con esto? Bueno, voy a quitar esto que no era parte del programa. Que si yo, por más que le escriba números, le escribo 154 con 21, hasta ahí es válido. Hasta ahí todavía es válido. Pero si encima le pongo punto 45, eso ya no. Porque ya no es un número válido en el formato float que espera Python. Hasta acá lo era. Hasta el punto 21 todavía estaba bien escrito. Pero cuando yo le puse otro punto más, ya eso dejó de tener el formato de un float y ya miren, ya me lo toma como string. ¿Ven? Ya me lo está tomando como string si no respeto el formato del número. Entonces, yo solo puedo cargar formatos válidos para el float. Yo podría cargar 154.25, hasta ahí está bien, me lo toma. Y si quiero, por más que me lo esté convirtiendo a float, yo puedo escribir 147 sin ponerle decimales. Porque esa conversión sí es viable. O sea, es viable convertir un entero en un float. Incluso se puede convertir al revés, también un float a un int. No me va a dar error, pero voy a perder los decimales. Si yo tengo un float y uso la función int para convertirlo a entero, no me va a dar error, pero me va a cortar los decimales de ese número. Y acá, esto tampoco me va a dar error, esto que estoy haciendo acá. Porque un entero se puede convertir en float. ¿Cómo sería? A ver, escríbame algo, 2 o 3 nomás, no todos, pero escríbame por chat, ¿cómo sería ese 147 convertido a float? ¿Cómo sería? Correcto, ahí está, 147.0, porque yo no le cargué decimales. Listo, ya está. Bueno, y ven que me lo tomo. No me dio error por no ponerle los decimales.
No, si es convertible, lo convierte. Ahora, si yo pongo algo que no se puede convertir, ahí es donde salta el error. Bueno, primera parte, entrada, cargue dos números, listo. Ahora tengo que hacer el procesamiento que era suma de los cuadrados. Podemos hacer todo en un solo renglón, no hace falta que calculemos los cuadrados por un lado y demás. Esto vendría a ser como suma cuadrados, vamos a ponerle ese nombre a la variable, suma cuadrados, igual a qué. Bueno, ¿qué tenía que hacer yo? Sumar el cuadrado de cada uno, es decir, n1, y se acuerdan cómo hacer el cuadrado, vi que lo estuvieron escribiendo en el chat, asterisco, asterisco 2, más n2, asterisco, asterisco 2. Y con eso después, bueno, me faltaría aquí poner la suma de los cuadrados es, y aquí al final, la variable suma cuadrados. No, porque, Ezequiel, porque no es lo mismo. Porque acordate que el n1 más n2 al cuadrado, el equivalente era, y eso estaba en un ejercicio de la semana pasada, el equivalente, a ver, era n1 al cuadrado más 2 por n1 por n2 más n2 al cuadrado. Eso estaba en un ejercicio de la unidad 1, ficha 1, y en la guía que hicimos la semana pasada, binomio, cuadrado de un binomio, acá te decía, yo lo noté en Word, dice la fórmula, pero ves, cuadrado suma es igual a cuadrado del primer término más doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, con lo cual no es lo mismo hacer lo que estamos haciendo ahora, que es un número al cuadrado más el otro al cuadrado, que hacer uno más otro al cuadrado. No sería lo mismo. Bueno, acá está la fórmula. Los paréntesis, que vi que para allá arriba Lucas escribió paréntesis, nunca están de más. O sea, no te va a dar un error por poner paréntesis si no eran requeridos. Acá funciona igual porque, a ver, vamos con 15 y un 12 para que no dé tan grande. Acá funciona igual por el hecho de que tiene precedencia, o sea, lo primero que se va a resolver son las potencias y después se va a resolver la suma. Entonces, si pongo los paréntesis, bien, y si no los pongo, no hay problema. El paréntesis, ¿cuándo pasa a ser obligatorio? Cuando yo necesito alterar el orden de ejecución que tienen los operadores, donde lo primero que se resuelve son las potencias, después se resuelven los productos y las divisiones, y por último se resuelven las sumas y las restas. Entonces, acá yo ya sé que se va a resolver primero esto, las potencias, y que después se va a hacer la suma. Así que se pueden poner los paréntesis o no ponerlos, es lo mismo. Si los pones está todo bien, nadie te va a corregir de que no, ¿para qué los pusiste? Todo bien, ningún problema. Únicamente que por culpa de eso esté faltando a alguna de las PEP 8, pero no creo que por esto no, no me lo está marcando, así que no habría ningún problema en poner los paréntesis. Bien. Nos falta la mitad del programa, porque hasta acá tenemos la suma de los cuadrados y ahora tenemos que hacer a ver qué era, promedio de los cubos. Entonces, acá tenemos que hacer lo siguiente. Acá sí vamos a tener que poner un paréntesis por lo menos. De paso vamos a ver si está bien. Yo que puse acá 15 y 12. Así que 15 al cuadrado, 15 por 15, más 12 por 12 o 12 al cuadrado. Bueno, acá hago 12 por 12 porque es más rápido hacer 12 por 12 que buscar el 369. Sí, está bien. Bueno, les decía, promedio de los cubos. Obviamente vamos a tener que sacar el cubo de N1 y el cubo de N2. No es imprescindible tener una variable para el cubo de N1, otra variable para el cubo de N2 y después sacarle el promedio. Lo podemos hacer todo en la misma línea. Estaba viendo ahí, sí, como lo escribió Emanuel, estaría bien
donde él usó un par de paréntesis, pero ¿por qué? ¿Por qué usó esos paréntesis? Por culpa de la división. Porque si yo lo escribiera sin paréntesis y dijera n1 al cubo más n2 al cubo dividido 2, lo que pasaría aquí es que Python me haría esta potencia y al resultado de eso me lo dividiría por 2. Y recién después me lo sumaría con la potencia que la calcularía antes. O sea, primero me calcula todas las potencias, me calcula esta, me calcula esta. Después, ¿qué hace? Y agarra esto y me lo divide por 2. Me resuelve todo ese término. Y por último, me va a sumar con la solución de esto, con n1 al cubo. Con lo cual, no va a estar bien. Entonces, por eso es correcto que ponga estos paréntesis. ¿Para qué? Para decirle a Python que primero resuelva esto y después haga la división por 2. Y algo requerido para hacer el promedio. Entonces, ahora sí estos paréntesis son necesarios para poder hacer el promedio, porque si no, me va a fallar, me va a dar mal el cálculo. ¿Bien? Por último, tengo que imprimir el resultado. Es decir, el promedio de los cubos. El promedio de los cubos es I from cubos. Que si probamos con algún ejemplito bajo, esto tiene, acá tiene potencia. Bueno, a ver si quiero hacer 2 al cubo. Ahí me lo calculo, 8. Bueno, entonces, voy a cargar un número 2. Al cubo va a ser 8. Y aparte voy a cargar 4, que al cubo es 64, me parece. No, 256, la re feo. 4 por 4, 16. Profe, puse la cuarta. Ah, bien. Parecía, porque tenía que ser. Gracias. Entonces dijimos 4 al cubo. 64. Entonces, si yo pongo 2 al cubo va a ser 8. 4 al cubo 64. Y el promedio entre esos dos, entre 8 y 64, sería 36. Entonces, probando el programa, si yo pongo 2 y luego 4, aquí tengo el promedio de los cubos, 36, que era lo que yo esperaba que diera. Bueno, entonces está bien hecho el programa. Lo que faltaría acá, de a poquito vamos a ir viendo pavadas que no están explícitas en la ficha, o por ahí la ficha se las menciona, pero es como que vamos a ir sumando alguna que otra cosa a medida que vamos haciendo programas. Si yo quisiera que esto salga impreso, ¿no es cierto? Y después, antes de imprimir esto, hubiera un renglón en blanco. ¿Cómo podría hacer? Para que en la salida que tengo acá, hubiera un renglón en blanco que me separe la parte de cuando cargue datos. Una es un print vacío. Muy bien, esa es una posibilidad. Y la otra, que es la que quería usar, es la que sugiere ahí Ezequiel, que es el /n, que es un carácter especial. Pero es cierto, yo puedo acá meter un print vacío, o sea, un print así, y con eso ya funciona. ¿Qué me pedían que usara 2.5 y 2.5? Los dos números iguales. A ver, no debería haber problema. Ahí está, con 2.5 y 2.5. Bueno, y el renglón en blanco apareció. Sucedió lo que yo quería. Una forma es como dijo primero Alexis, un print vacío. Correcto. Ah, no, antes había dicho, sí, Alexis, primero que he dicho. Bueno, y la otra es poner un carácter especial. Los caracteres especiales en Python están antecedidos por una barra invertida. Como puso ahí José, un /n, que yo podría agarrar y poner, pero si hago esto, los caracteres especiales van entre comillas dobles. Si yo hago esto, no me va a dejar un renglón vacío. Me va a dejar 2, me parece. Así es, me dejó 2 renglones vacíos. ¿Por qué? Porque uno saltó por el print y el otro por culpa del /n. Entonces lo que puedo hacer aquí es quitar esa llamada print y aprovechar una de los print que ya están
y poner el barra n aquí, dentro de las comillas dobles, porque estos caracteres especiales como el barra n solo son interpretados dentro de comillas, ya sea dobles o simples, pero tienen que estar dentro de comillas para que Python sepa, tengo un carácter especial, ¿qué había que hacer con esto? Y no había que imprimir nada, sino que había que dejar un renglón vacío. Entonces, lo que hace es, justo antes de imprimir esta frase, mete un renglón vacío gracias a este carácter, y entonces me sale entre una cosa y otra, me sale este renglón vacío que tengo aquí entre la salida y la entrada, tengo un renglón vacío. Bueno. Daniela, se me ocurre que estés usando una versión de Python que no sea la 3 o superior para que te dé error un print solo. No te debería dar error. Fíjate, o sea, el print solo es totalmente válido. Proba como para no te sé decir por qué te da error, porque esto no te debería dar error en 3.8. Lo que puedes hacer es probar ponerle unas comillas, comilla adentro y fíjate ahí, si te da algún problema. La barra invertida es en el teclado, bueno, Alt 7, a ver, no. Depende de cómo tenga configurado el teclado cada uno. Sí hay que apretar la tecla Alt derecha. Y la barra invertida podría estar en el 1 o en la tecla que está a la izquierda del 1, mientras aprietan, o podría estar a la derecha del 0, como dice Ian. Todo depende de qué tipo de teclado tengo. Yo lo tengo en mi caso, a ver, era Alt 1, no, Alt y la tecla al lado del 1, a la izquierda del 1, ahí está en mi caso, pero yo tengo el español España puesto. En cambio, si lo cambiara a latino, creo que ahí es donde me queda a la derecha del 0. Y si no, a ver, Alt 92, claro, ahí está. Alt 92, ahí está el carácter de barra invertida. Alt 92. El Alt izquierdo, ¿no? Alt izquierdo, escriben 92, sueltan la tecla y les aparece la barra invertida. Igual tienen que tener que poder hacerla en forma directa. O la tienen a la izquierda del número 1 o a la derecha del 0. En alguna de esas dos teclas está. Un segundito. Bueno, seguimos. ¿Lo pudieron encontrar todos? ¿Todo ok? ¿Encontraron la barra invertida? Bueno, acá ya está listo el programa número 1. Le hacemos una prueba más, como para decir que ya es la última, pero ya estaríamos. Cargamos un número. Fíjense que yo puedo cargar tanto números int como números float, y a los dos me los va a tomar. Yo puedo cargar 10.1, me lo acepta. Puedo cargar 45, que es un número entero, e igual va a funcionar el programa. Le hagamos un toque más a este programa, para dejarlo ya está terminado, pero como dije, a medida que van pasando las clases vamos a ir agregando cosas. Y algo que estaría bueno ver hoy es la función que me permite a mí que no me tire tantos decimales en los resultados. Alguien la mencionó la semana pasada, es la función round, la escribo en el chat, esa función. Y esa función requiere de dos parámetros. El primer parámetro es, bueno, ¿para qué sirve? Redondea. Eso es lo que hace. Redondea un número. Y recibe dos parámetros. El primer parámetro es qué es lo que quiero redondear. Y el segundo parámetro es cuántos decimales quiero para este número que quiero redondear. Obviamente no tiene efecto si yo lo hago sobre un número entero. Si yo agarro, porque acá no quiero redondear a 0 decimales. No alcanzo a leer. Camilo, pero no alcanzo a leer el primer nombre o apellido. No, me cuesta leer la letra del chat. Tengo que ver dónde puedo agrandar la letra. O sea, si vos quisieras solo imprimir valores enteros, sí,
Los convertís a int y solo te va a salir enteros. Pero yo este redondeo que quiero hacer, yo acá, por ejemplo, si quisiera redondear este número, no quiero que me quede 46077, quiero que me quede 46077,65. El barra n, lo comenté recién, el barra n lo que está haciendo es el efecto de dejarme el renglón vacío entre esta frase y el primer print. Como yo lo coloco justo antes de la palabra la suma, entonces, ¿qué hace? Me fabrica este renglón en blanco, que no tengo cómo pintarlo, pero sería el renglón que está entre estos dos, ese renglón en blanco. Si yo no tengo el barra n, mira, lo ejecuto de nuevo. Si no tengo el barra n, me pide un número, cargo 15, cargo, fíjate, todo pegado. Y yo lo que estaba intentando hacer es separar la entrada de la salida con un renglón. Claro, Marco, fíjate que el separador decimal es el punto. Yo lo mencioné la semana pasada eso. No es la coma, porque esto está todo en inglés. Acuérdate que está todo en inglés y para el inglés americano o británico, cualquiera de los dos, el separador decimal es el punto. Entonces vos tenés que escribir los números en float, tenés que utilizar el punto y no la coma. ¿Qué me faltaba? Les decía que quería hacer un round de esto. Y el round yo lo puedo usar. ¿Vieron que aquí a la función float como parámetro le pasé una llamada a otra función que es la función input? Ven que yo anidé, esa es la palabra, anidé, es decir, metí una cosa dentro de la otra. ¿Qué metí? Dentro de la llamada float, de los parámetros, ahí están pintados los paréntesis de float. Dentro de eso, ¿qué metí? Metí otra función, una llamada a otra función que a su vez tiene sus propios paréntesis. Bueno, print también me deja hacer lo mismo. De hecho, la mayoría de las funciones puedo ir anidando llamadas. Entonces, yo en este print puedo llamar a round. Puedo llamar a la función round dentro de print. Entonces acá puedo decir que me lo imprima, sí, que me imprima esta variable, pero que cuando le imprima, la redondee a 2 decimales. Esta sería la parte de cómo llamaría yo a round. Les dije recién que el round, ahí está, ahí te contesté la pregunta, Lautaro. Con ese round estás limitando la cantidad de decimales. Si existiesen, te lo limita a lo que vos le digas en el segundo parámetro. En este caso yo le puse un 2. Y voy a hacer lo mismo para este. Cubos, coma 2. Noten que cada función lleva su paréntesis que abre y que cierra. Por eso es que hay 2 paréntesis acá atrás. Porque uno pertenece a round y el otro pertenece al print. Bueno, y números con notación científica. No creo que te permita ingresarlos así. La verdad que nunca he probado. Lo tendría que investigar porque no probé ingresar valores con notación científica. No hice la prueba nunca, Matías. Bueno, les decía, ¿qué va a pasar ahora? Si hubiese más de 2 decimales, round me va a redondear. Y aclaro, redondear no es lo mismo que truncar. La función int, cuando ustedes le pasan un número con decimales, a los decimales se los trunca. Porque yo puedo acá hacer y ponerle que round 0 decimales. ¿Ven? Yo le puedo poner un 0 acá en round. Ahí me va a cortar todos los decimales. ¿Pero qué pasa? No, se me va a mostrar el número sin decimales. Pero me lo va a redondear. Eso es lo que hace round. Me redondea el último dígito en general. Y no es lo mismo que lo que me haría la función int, que lo que hace es descartar los decimales sin redondear. Ya hacemos un ejemplo cortito, pero ahora lo quiero dejar esto listo, ejecutarlo una vez más. Vamos a poner algún número raro, cosa de que den varios decimales acá, 1.14, 2.81. Y como ven, bueno, acá se dieron 2 cosas, miren. Este probablemente tenía más de 2 decimales. A ver, tendría que, el promedio es el que generalmente me está dando varios decimales. Vamos a imprimirlo de nuevo, pero sin el round. Cosa de que veamos el número original. Acá estamos que cargué 1.14 y 2.81. Bueno,
1.14, 2.81. ¿Ven? Acá está el número original. Me dejé este 2 colgado ahí. 1.14, 2.81. Este era el número original. Ese me lo saca el último print, el print que está pelado, que saca la variable como está. Y el otro, ven, no la redondeo en este caso, pero ¿por qué? Porque esto nos llegaba a 0.5. Si hubiera superado, ahí en vez de 47 dijera 89, acá en vez de imprimirme 83 me hubiera puesto 84, me lo hubiera redondeado para arriba. Y José, yo tampoco lo usé, tendría que ver cómo es. No, de hecho no lo damos en la materia, pero si te interesa, investigalo y cualquier cosa me fijo y lo chequeamos otro día. Les decía, ven que acá lo que hizo fue redondear, porque en este caso, como no llegaba a 0.5, me lo redondeó para abajo, a 2 decimales. Lo que no hace round es rellenar. Ven que este resultado era 9.2 y no me imprimió 9.20. No me escribió 9.20, no me rellenó con un 0 el segundo decimal. Round no hace eso. Lo que hace es redondear hasta el decimal que ustedes le digan. Si no era necesario redondear, no hace nada ni tampoco me rellena con ceros. Eso lo hacemos con otra función que es, con una función que no es una función, en realidad es un método, ya lo vemos más adelante. Y con eso sí vamos a ver cómo rellenar para que todo salga prolijito. Y acá, si quisiéramos que en vez de 9 me imprima, en vez de 9.2, me salga 9.20, o sea, 9.20. Bueno, quito esta última línea que no era parte del programa. El resto está todo listo. Última ejecución y ahí está. Y me imprime los dos resultados con 2 decimales. Bueno, justo ahí por una pregunta que me enviaron, me hicieron acordar de algo. No se olviden, y esto lo tenemos que hacer todas las clases mientras estemos en modo virtual, no se olviden de ingresar a, miren, zona 0, unidad 1, ficha 3, en ficha 3, abajo de todo, ahora que terminamos el primer programa, ahora que terminamos esto, y ya está listo, es un buen momento para cortar un segundito y que hagan el registro de actividad que deberían poder estar viendo en este momento. Háganlo ahora, por favor, porque se cierra a las 7:05 para el curso de ustedes, 1K12. Va a estar abierto desde las 5:20 hasta las 7:05. Este link, consulta 02, registro de actividad, semana 3, clase práctica. Este link, por favor. A ver si los puedo copiar en el chat. Justo alguien me hizo una consulta respecto a eso y me hizo acordar. O sea que, para quien preguntó, si entraste la pregunta de registro de actividad, aproveché y contestala, porque era el momento. Ahora había que contestar. Matías, Profe, te digo, disculpe, hay una chica que tiene levantada la mano. A ver, no vi. Elizabeth, sí. ¿Qué pasa? A ver. Sí, no cuestionario 3, se llama consulta 2, chicos. No es un cuestionario lo que tienen que hacer ahora. Es simplemente el registro de actividad. Ahí les pasé el link en el chat. Ese link, si tienen la sesión de aula virtual iniciada, los va a llevar directo a esto que están viendo en pantalla. Lo único que tienen que contestar es esto, que es un comentario de texto de un programa. Eligen la opción, guardar y se terminó. Aprovechemos ahora que estamos en este impasse para que hagan eso. No se olviden de hacerlo antes de las 7:05, que es el momento en que se va a cerrar. Repito la ruta para llegar hasta aquí, aunque pueden llegar directamente por el link que puse en el chat. Zona 0. Desde zona 0, unidad 1. Desde unidad 1, ficha 3.
que no es donde estamos hoy estamos en la ficha 2. Bueno, Gabriel, si quieres, pone cualquier respuesta, pero tómate un minuto, aunque sea para leer la pregunta y las opciones, y trata de contestarlo consciente, con lo que conoces hasta ahora. Pero no pasa nada si se equivocan con la respuesta, aunque es cierto que hay una sola correcta. Bueno, les decía, zona 0, unidad 1, ficha 3, y de ficha 3 bajan, y en algún punto tienen que ver este link que dice consulta 2, registro de actividad. Ojo, que si no están registrados por aula virtual en el 1K12, no van a estar viendo ese link, sino que lo van a tener habilitado en el momento en que tenga clase de práctico el curso en el que están registrados. O sea, si tienen cambios pendientes y por lo motivo que sea, están en otro curso que no sea el K12, no van a ver la consulta esta. Digo por Fabricio ahí por la pregunta. Fabricio de la Madrid, ahí chequeo a ver en dónde estás, para ver si es que estás en otro. Si estás en el K12, lo tendrías que poder ver. A ver, participa. ¿Dónde está el menú de participantes? Usuarios. Usuarios matriculados y estoy buscando. De la Madrid, Fabricio. 1K12. Ah, pero ojo. Y esto le van a tener que escribir al jefe de cátedra, Fabricio, porque ¿sabes qué pasa? Te han bloqueado por el nombre. Cuando puedas entrar y cambiar el nombre, porque tenés en el aula virtual el nombre puesto. Vos te llamas Fabricio de la Madrid. Tenés que poner en mayúscula la primera letra de cada uno. Profe. Tu cuenta figura bloqueada, por eso no podés estar viendo la actividad. Entonces, tenés que normalizar eso. El error es el nombre, sí. Todavía no está bloqueado. Está en potencial hasta que lo cambie. Eso recién es el 9. Por eso dice potencial. Bien. Gracias, Matías. Sí, no había notado que veía el potencial es bloqueado, claro. Sí. Debería poder verlo. Deberías poder verlo, sí. ¿Qué significa de todas formas esto? Y de paso tiro la advertencia, Fabricio. Significa que si llega el 9 de abril, creo que es el tope de fecha, y no regularizas eso, ahí sí te va a bloquear. Franco Carabajal, Franz, ahí Matías o Federico, si pueden chequear ahí lo que pregunta, ¿quién era? Franz Carabajal, a ver si está. Dale. Bueno, sigamos. Entonces, hicieron la actividad, si no, tienen media hora y tienen que hacer el registro de actividad o se va a cerrar. Sigamos con la ejercitación, entonces. Vamos con el ejercicio que sigue. El ejercicio 2, descuento. Sería raro, Fabricio, que te pase eso, porque vos internet tenés porque no podrías estar siguiendo la reunión Zoom en este momento. Proba con otro navegador, que no vaya a ser que tenga cacheado el DNS todavía del sitio del servidor anterior donde estaba la UV. No creo que sea eso, pero de última prueba entrar con otro navegador con el cual nunca hayas entrado al aula virtual, con un Firefox, supongan. A ver qué pasa ahí. Hasta las 7:05 hay tiempo, sí. Bueno, ejercicio 2, descuento de medicinas. ¿Qué dice aquí? Calcular el descuento y el monto a pagar por un medicamento cualquiera en una farmacia. Cargar por teclado el precio de ese medicamento. Sabiendo que todos los medicamentos tienen descuento de 35, mostrar precio actual, monto de descuento y el monto final a pagar. Es decir, datos a pedir es uno solo, el precio del medicamento, el precio de lista. Y una vez cargado ese precio de lista,
hay que calcular el descuento y cuánto habría que pagar si se aplica ese descuento. Porque acá al final me dice mostrar el precio actual, o sea, el precio de lista, el monto del descuento, que sería el 35% del precio de lista, y el monto final a pagar, que sería el precio con el descuento aplicado. Entonces, vamos con el ejercicio 2, que para eso algo me queda pendiente en el TEMP para hacer, pero ahora no me acuerdo, ya si me acuerdo en otro momento lo hacemos. Había algo con las conversiones, no me acuerdo qué. Pero vamos con el ejercicio 2 y ya me acordaré qué era lo que quedó pendiente. Semana 3, ejercicio 2. Bueno, entonces, de nuevo tenemos entrada, procesamiento o proceso y salida. Bueno, entonces la entrada es clara acá. Me está diciendo cargar el precio del medicamento por teclado. Entonces vamos a usar input igual que recién. Vamos a poner así, pre o precio. Por ahora vamos a usar nombres de variables grandes. Precio de lista igual a. Y como es un precio, ¿qué les parece que es más adecuado como tipo de dato? ¿Int o float? Float, porque el precio podría tener decimales. Si bien ya los centavos acá no valen nada, pero hay que contemplar de que normalmente un precio considera 2 decimales, los centavos, así que acá tenemos que usar float. Y aquí pedirle al usuario ingrese el precio de lista. ¿Vamos a llamarle así el precio sin descuento o vamos a llamarle el precio de lista? Esa sería la única entrada, porque el resto son valores calculados. ¿Cómo, Laura? No entendí. Si no tiene que poner el input también. Sí. Pasa a veces que me lo olvido. Input, precio de lista. Es decir, convierto ¿qué cosa? Lo que me devuelve input con el parámetro precio de lista. Entonces, esta cadena de caracteres, ¿qué es? Es el parámetro de la función input. Y todo esto que estoy pintando ahora es el parámetro de la función float. Float me va a convertir lo que input devuelva. Input va a devolver lo que se escriba por teclado. Espacio, sí, porque si no me lo pega. Está bien, se lo dejo a su criterio. Le coloco un espacio, cosa de que el cursor, cuando me aparezca abajo, cuando yo ejecute el programa y me aparezca abajo, el cursor no esté tan pegado a los 2 puntos. Ese es el motivo por el que Lucas pide el espacio este. Y es cierto, si no lo hago acá, después ya el cursor me aparece pegado, no me aparece separado ahí. Así que está bien la prolijidad, está bien el detalle. Bueno, esa es la única entrada que yo tengo. Lo único que cargo por teclado es el precio. Y ahora yo voy a tener que, en procesamiento, calcular, por un lado, el descuento. Esto es una de las cosas que tengo que calcular. Y por otro lado, tengo que mostrar el precio actual, el monto del descuento y el monto final a pagar. Bueno, teniendo el descuento yo ya puedo mostrar las 3 cosas. Cuestionario 3. Deberían ser varias preguntas, pero ojo, Elizabeth, que no es lo mismo cuestionario 3 que registro de actividad. Si están haciendo el cuestionario 3, ojo, que es el que tiene nota, el que tiene solo 2 oportunidades para hacerlo y no hay obligación de hacerlo ahora. Lo podés hacer, tiene una fecha de inicio y una fecha de cierre. Generalmente es la semana del tema y la semana siguiente. Así que ojo ahí, lo que tenían que contestar es esto, registro de actividad, no cuestionarios. Y este sí, tiene una sola pregunta. Consulta 2, y ahora no es, o sea, si está en el cuestionario 3, Elizabeth, no es el momento de hacerlo. O sea, más bien retomarlo después más tranqui, no durante el horario de clase. Hacerlo en cualquier otro momento. No se confundan, chicos. Lo que tenían que hacer ahora, antes de las 7:05, es esto. Se llama consulta, no cuestionario.
Consulta 2. Aparte tiene esta otra frase, registro de actividad de la semana 3, que es la semana en la que estamos, y aparte la clase práctica, porque hay uno distinto para la clase teórica que lo van a tener que hacer el viernes. Y tiene una sola pregunta, que es esta de ¿qué hace un comentario de texto en un programa? ¿Qué es un comentario de texto en un programa? Eso es todo. No se pongan ahora a responder los cuestionarios que son más largos, forman parte de la nota del práctico, hagan los tranquis y después de haber leído la ficha, además. Bueno, descuento. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, para calcular el 35%, podemos hacer la más fácil. No, yo no haría eso de lista. Les dice 35, no 25 de descuento, ¿eh? ¿Dónde quedó el ejercicio? 35%. Entonces, yo primero sacaría cuánto es el descuento, justamente precio de lista por 0,35. Esa es la que más me gusta a mí, por 0,35. Uno multiplica por un valor menor a 1 y está sacando porcentaje. Es como decir, te multiplico por 35 y lo divido por 100. Entonces, ya tengo el descuento. Y lo que me faltaría es decir precio final igual a precio de lista menos el descuento. Yo ya sé que descuento tiene el 35% de precio de lista. ¿Puedo hacer esto o, bueno, puedo hacerlo de multiplicar por 0,65 para calcular el precio final? Cualquiera de las dos es válida. Entonces, descuento es una de las cosas que me pedía para la salida, que yo tenía que mostrar. Miren, ¿qué me dice aquí? Mostrar el precio actual, que vendría a ser el precio de lista, el monto del descuento y el monto final a pagar, es decir, el precio con descuento. Entonces son 3 prints que tengo que hacer ahí. Primero, el precio de lista o precio actual. Ahí vamos a poner lista. O al revés, vamos a poner precio de lista, que en el enunciado lo llama el precio actual. Y aquí va lo que me cargo el usuario, la variable precio lista. Luego, el descuento. Descuento, la variable descuento. Y por último, precio final, que vendría a ser el precio con descuento. Sería la variable precio final. Bueno, acá la forma más rápida de probar esto es cargándole un precio igual a 100. Y ahí nos enteramos enseguida si anda o no anda. Precio actual 100,0, descuento 35, precio final con descuento 65. Acá podríamos en los 3 casos agregarle un round. Porque si el precio lista fuera, no sé, 154,87, como ven, un montón de decimales en cada uno de los resultados. Chicos, lo que es cuestionarios, a ver, diferencien la palabra consulta de cuestionarios. El cuestionario es una de las actividades que son evaluadas y tienen nota. Y que después de esa nota, junto con los 29 cuestionarios que hay en lo largo de la materia, representan una parte de la nota del práctico. Esos son varias preguntas, no una. Y cuando ustedes están por entrar hay un botón que dice iniciar intento. Y después no están obligados a terminar el intento ahí nomás. Pueden iniciarlo, irse a dormir, lo agarran al otro día y lo continúan. Siempre se recomienda leer la ficha antes de hacer los cuestionarios. Los cuestionarios tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. O sea, una fecha, y ustedes la pueden ver esas fechas. Siempre les dice, va a estar disponible desde tal día hasta tal día. Lo normal sería que todas las semanas respondan un cuestionario para no atrasarse. Bueno, y distinto es lo que vamos a hacer en todas las clases de práctico y en las de teórico también lo van a hacer, que es registro de actividad, donde no dice cuestionario, sino que dice consulta. Consulta no es lo mismo que cuestionario. Y consulta siempre va a ser una pregunta y generalmente es una pregunta muy sencilla. Habrán visto que lo de hoy la semana pasada era ¿qué hace print? Y la de esta semana es ¿qué es un comentario de texto en el programa? Bueno, y es una sola.
Y el botón de abajo dice guardar, nada más, o algo parecido. A ver qué decía. Guardar mi elección, dice. Muy diferente es la interfaz de los cuestionarios. Los cuestionarios dice siguiente pregunta, siguiente pregunta, siguiente, siguiente, hasta que en algún momento aparece terminar el intento. Bueno, entonces no confundir consulta, registro de actividad con los cuestionarios. Los cuestionarios háganlo cuando quieran y háganlos tranqui y después de haber leído la ficha. En cambio, esto lo tienen que hacer antes de las 7:05. Bueno, terminemos acá. Faltaría meterle unos rounds para que no me ponga tantos decimales. Entonces, voy a agregar acá la llamada de la función de redondeo. Paréntesis ahí. Acá falta una coma, falta un paréntesis, falta de todo. Ahí está. Bueno, y vamos de vuelta. Está bien si agregan los símbolos pesos, no hay problema. Ahí está, todo formateado. Y si le agrego barra N, me va a separar la parte de input de la salida. Y me muestra solamente 2 decimales. Aquí está todo el aspecto de que el resultado era 66666 periódico y me lo redondeo a 0,67. Bueno, listo el programa 2. Sigamos. Vamos con el ejercicio siguiente, que sería el número 3, ecuación de Einstein. Este es fácil, lo hacemos rápido. Y viene bien para incorporar un concepto, este ejercicio. Dice, la famosa ecuación de Einstein para conversión de una masa m en energía viene dada por la fórmula, y seguro que la han visto en algún lado, E igual a m por c al cuadrado, donde m es masa y c es la velocidad de la luz, cuyo valor es este. Y ese valor es una constante, es decir, el valor de la velocidad de la luz siempre es el mismo número, no varía. Es decir, es constante la velocidad de la luz. Por lo tanto, podemos tratarla como tal en el programa. Y ahí el enunciado me está dando cuál es el valor, con lo cual no hace falta que yo se lo pida al usuario. O sea, que le diga, a ver, ingrese la velocidad de la luz. No. Acá que me dice el enunciado, desarrolla un programa que lea el valor de la masa en kilogramos y obtenga la cantidad de energía producida por la conversión. Es decir, que no se ingresa este valor de velocidad de la luz, sino que lo tenemos que tener precargado en el programa. Y una forma de hacer eso, y acá voy a copiar, porque es un nombre medio largo, una forma de hacer eso es, creamos un nuevo programa, S03, S03, crear una constante. Noten que ahí, bueno, para que sea más explícito, en vez de que se llame C, le voy a poner velocidad luz. Bueno, ¿vieron que lo escribí en mayúscula? Esa es la convención que se utiliza. Sí, cómo no. Igual recuerden que a los programas los subo, ¿no? Que los subo ahí al aula virtual en materiales adicionales de la semana en que vimos el tema. Es decir, en la semana 3. Bueno, ese es el programa anterior. Acuérdense que yo lo subo, la semana pasada lo hice, y hoy lo voy a volver a hacer. Todo lo que hacemos en clases siempre, ya les muestro dónde queda. Pero es en materiales adicionales de la semana en la que vimos ese tema. Ahora estamos en semana 3, entonces, en materiales adicionales de la semana 3, ahí es donde voy a subir estos ejercicios que estamos viendo hoy. A propósito le puse este nombre en vez de C, para que se note más de que está en mayúscula. ¿Por qué lo puse en mayúscula siendo que en Python las variables se escriben en minúscula, por convención? Fíjense que en todos los programas que hice hasta ahora las variables estaban en minúscula. Todo minúscula.
todas las variables de los programas que hicimos en minúsculas, porque así es la convención para Python. Al mismo tiempo, esa misma convención establece que si uno va a utilizar un valor como una constante, porque esto técnicamente es una variable, no hay nada a mí que me impida, Python no me va a impedir hacer esto. No me va a decir, no, error, era una constante, no le puedes cambiar el valor. No me va a decir nada, el programa funciona. Es a nivel conceptual que lo definimos como una constante, no a nivel técnico como una restricción de Python. Python no tiene un comando, mismo caso para pi, tal cual. Python no tiene un comando donde yo le diga, setéame esto como una constante y que no pueda cambiar. No. Una variable se transforma en constante cuando yo como programador decido que la defino una sola vez y que no cambio más su valor en el resto del programa. Ahí se transforma en constante. O sea, por una cuestión conceptual más que una cuestión de restricción técnica del lenguaje. Porque ustedes tienen otros lenguajes donde yo quiero declarar una constante, tengo que poner int const c igual a 0. Y tengo que poner todo esto y yo le estoy diciendo al lenguaje ese, que no importa ahora cuál es, que quiero declarar una variable entero que va a ser constante, que se llama c y que va a tener el valor 0. Y entonces, si yo llego después más adelante a poner una línea así, c igual a 1, el compilador me dice, no, error, esa c está declarada como constante, no puede cambiar de valor. Bueno, eso acá no está. Entonces, no hay nada que a mí me impida cambiarle el valor. Pero si yo hago esto de ponerle mayúsculas porque yo, programador, decido que esa variable no va a cambiar, al menos en la ejecución de este programa. O sea que en este programa que estoy haciendo ahora, en ningún momento voy a redefinirla. O sea, no voy a tener una línea, pero no porque Python me lo restrinja, porque yo como programador decido que no voy a escribir una línea como esta que me cambie el valor que setea acá arriba. En esos casos, cuando yo sé que puse un valor, no lo voy a cambiar en todo el resto del programa, lo escribimos en mayúscula. ¿Por qué? Porque por convención, como dice ahí Lucas, por convención definimos que esa es una constante. No por restricción de Python, sino yo solo me restrinjo. Yo como programador digo, listo, esto lo dejo así, no lo voy a tocar. Lo dejo con el valor inicial. Tiene su utilidad eso. Lo vamos a ver más adelante cuando se note qué sería la utilidad de definir una constante en un programa. Ahora simplemente lo hice porque me viene al pelo que este valor, como dicen la velocidad de la luz, es constante. Bueno, lo dejé como una constante. Bien, ¿qué tenía que pedirle al usuario? Leer el valor de la masa en kilogramos. Entonces, acá vamos con... Noten que esa definición de una constante no está en la sección de entrada, es previo. No sería una entrada de datos. Entrada de datos es ahora que voy a cargar el valor de masa. Que vamos a usar float. A ver, ingrese valor de masa en kilogramos. Esto es entrada de datos. Esto que escribí acá. Esto de arriba no es entrada de datos, es una asignación y además de una constante. Entonces lo puse antes de la entrada, al principio del programa, donde esté bien fácil de encontrar. Procesamiento. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Calcular la energía. Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Acá en principio no haría falta paréntesis porque esto se tiene que resolver antes que la multiplicación. Y entonces, por último, vamos a imprimir el valor de ingreso de más en kilogramos. La energía producida es, y aquí vamos con la variable energía. Bueno, y ya podríamos probar el programa. Pero antes de eso, hagamos una pequeña prueba de escritorio para asegurarnos del tema de la precedencia. Velocidad de la luz es este numerazo. A ver, vamos a poner la parte entera nomás.
299.790. No, voy a tener que escribir todo. 299.792.458. Si eso lo elevo al cuadrado, me da este número enorme, y a eso lo multiplico, no sé, por una masa pequeña, a ver, supongamos 2.5. Esto por 2.5. Y me da ese terrible número ahí de 224.688 millones. Bueno, entonces tengo que cargar 2.5, nada más. Cargo 2.5 aquí. Y tengo este número que, como ven, no está formateado con los puntitos. Ojo, la calculadora está en formato Argentina, o sea, español, donde el punto es separador de los miles y la coma es el separador de los decimales. Fíjense que no dio exactamente igual, porque deben utilizar de distintos tipos de datos cuando manejan números grandes. Y acá no les sé decir cuál de los dos es el más preciso de ellos. A ver, tengo una calculadora a mano, a ver qué me tira si saco lo mismo. O sea, tengo una de las viejas calculadoras científicas. A ver cuál de los dos es mejor o cuál me tira más parecido acá. Pero bueno, se entendió, ¿no es cierto? El resultado está correcto para lo que a nosotros concierne a programación. Está. No veo por qué tendría que redondearlo, Alexis, a la velocidad de la luz. ¿Por una cuestión física de que la masa está en kilogramos? ¿Por qué podría ser? Que se ponen metros por segundo, pero tiene decimales. O sea, generalmente el profe Valerio, cuando pone algún número científico en las fichas, pone el número verdadero, no lo inventa. Es muy probable que tenga ese punto 458 la velocidad. A ver, denme un segundo que saco la cuenta. Tengo 299.792.458. Eso al cuadrado. Y a ese valor lo tengo que multiplicar por 2.5. Y en mi caso, 224.688.794.684. Directamente no me mostró decimales. Raro. Pero no, directamente no me mostró decimales. Bueno, nos quedaremos con la duda de cuál es mejor, si la calculadora de Python o la calculadora de Windows, porque como ven, después del cuarto decimal no coinciden. Están parecidos, pero no coinciden. Bueno, una cosa que podemos hacer acá, en vez de float, usar double. No me lo permite. Bueno. Capaz que estoy mezclando lenguajes ahí también. Bueno. Vamos entonces al último. ¿Cuánto nos quedan? 5 minutos. Pero no voy a hacer el 4 porque se pierde mucho tiempo en explicarlo y al final la cuenta que se saca, o sea, la parte de programación es misma. No, perdón, era el cálculo de ángulos. Es el que no quería hacer, el cálculo de ángulos. Este polinomio de segundo grado, que se carga ABC, calcula y muestra el valor del polinomio en un punto X. Y decía de segundo grado, así que es uno que tiene formato AX cuadrado más BX más C. Bueno, vamos con el número 4, entonces así lo hacemos rápido. S03, E04. Y tenemos primero, entonces, entrada. ¿Qué hay que pedir? Hay que pedir A, B, C y después X. Que hay que cargar por teclado los coeficientes A, B, C. Calcula y muestra el valor del polinomio del punto X. Y ojo, cargando también X por teclado. O sea que le tenemos que pedir todo al usuario. Sí, ¿dónde está Alexis? Igual en programación, digamos, no te quedes tanto con el tecnicismo de, a lo mejor puede que estemos fallando en algún concepto de física, pero no es algo relevante a la materia. O sea, nosotros nos preocupamos en que esté bien el algoritmo.
Después así, si requiere investigar algo para no cometer un error técnico de otra disciplina, se hará, pero ahora no te preocupes, que recién empezamos con el programa de la materia, así que... Profe, ¿cómo hago para abrir otro archivo para no perder esto que hicimos? Bueno, tenés dos opciones, podés... No, fíjate que yo en la misma carpeta, yo abro una carpeta una carpeta equivale a un proyecto. Y en ese proyecto o carpeta, yo cargué todos los programas que vimos hoy. Este no iría, porque ese era un comodín nada más. Y si vos querés abrir otro proyecto, podés o abrir otra instancia de Python, o sea, le agarrás el icono, le das doble clic y que te cargue otro, no me da bola. Bueno, entonces directamente acá, mira, File, New Project. Y suponete que esto sería comodín, le voy a poner cualquier nombre para no superponer. Cuando le pones Create, te va a preguntar, ¿en esta ventana o en nueva ventana? Vos ponele en nueva ventana y te va a dejar abierta la anterior. Mira, yo voy a poner ahora nueva ventana y te deja la anterior y abrís otra. Como ves, ahora yo tengo dos. Pero si pones this window, que era la otra opción, la que no cliqué, no es que perdes lo otro. Simplemente se cierra, te lo graba, se cierra y te abre para crear otro proyecto. Pero para tener el otro proyecto que le hayas puesto de nombre. Pero no es que perdés lo anterior, te quedó grabado. No lo tenés abierto, nada más, pero sigue estando los archivos que hiciste y no los perdés en ningún caso. Y si no, si querés tener los dos al mismo tiempo, como tengo yo ahora en este momento, le pones New Window, nueva ventana. Y con eso ya te los deja los dos abiertos en simultáneo. Bueno, gracias, profe. Acá íbamos a pedir ABC, como es un polinomio, es float esto, no sería entero. Float input, ingrese el coeficiente. ¿Cómo podría acá yo hacer que A salga? Falta para el primer TP. No me fijé la fecha. No me fijé, pero debe estar ahí a mediados de abril, una cosa así. O segunda semana de abril. Chicos, un detalle, pregunta técnica acá. Si quisiera que la letra A, porque yo quiero cargar el coeficiente A, ¿no es cierto? Me decía, cargue los coeficientes A, B, C. Yo creo que cuando el mensaje le salga al usuario, este mensaje acá, de ingrese el coeficiente A, quiero que A salga entre comillas. ¿Cómo puedo hacer? Porque ya toda la frase está entre comillas. Pero ¿qué truco puedo hacer para que... Bien. Sí, el barra comilla o el doble comilla son todas válidas. El que yo estaba pensando era de que saliera entre comillas simple, porque se trata de un solo carácter. Entonces, ustedes pueden, si la cadena de caracteres está rodeada con comillas dobles, ustedes pueden utilizar dentro de ese string comillas simples. Y si en cambio la cadena de caracteres está entre comillas simples, que ya les voy a poner un ejemplo, entonces ya a lo que quieran resaltar hay que ponerlo entre comillas dobles. Pero también son válidas las que han puesto en el chat. El barra invertida, comilla doble, también sirve. Y eso incluso me imprimiría una comilla doble dentro del string. Es un carácter especial. Bueno, vamos con la B. Yo ahora voy a copiar esto mismo, o sea, tal cual está, para hacer más rápido. ¿Por qué está en mayúscula esto? Y C, y ahora me voy acá, B y C. Bueno, no, C, no B. Ahí están los tres carteles. Y ahora quiero hacer otro input más, pero para la X. Este X lo voy a hacer al revés. Voy a hacer float input, entre comillas simple, para que vean lo que estaba diciendo yo recién. Ingrese un valor para X. Y le tengo que dejar el espacio acá. Entonces, ven, yo puedo, ya sea encerrar comillas simple entre las dobles y me las imprime tal cual. O al revés, puedo poner el string entre comillas simples
y eso me habilita a que adentro de ese string usar comillas dobles. ¿Qué pasa si escribo ingresa el coeficiente de A? No, ahí no, porque estamos usando las dos veces comillas dobles. Pero recuerden, en Python, a ver, ¿qué me preguntó? Santino, la más fácil siempre, porque primero que yo no me sé todas las combinaciones de todo lo que pueda pasar. La más fácil que pueden hacer ustedes siempre que tengan una duda, programita nuevo, tanto, y prueban. Prueban a ver qué pasa. No, ni siquiera San Google, porque algo eso de ver qué pasa si pongo ingreso y coeficiente, lo podemos escribir, se lo podemos escribir, o sea, abren un archivito, revivió el temp, y ponemos eso, a ver, ponemos A igual a... ¿Podría volver a mostrar cómo abrir el archivo? Así como... ¿El archivo nuevo? Sí, botón derecho sobre el proyecto, New, no lo abrí, ojo, ¿no? No existía, lo volví a crear. El temp anterior yo lo borré con esta opción, con delete, y eso me lo quitó. Ahora yo lo hice de nuevo poniendo botón derecho, New, Python File. Así como agregamos a todos los otros, agregué este que se llama temp. Pero lo estaba creando, no es que lo abrí de nuevo, lo estaba creando, porque lo borré recién. No es que lo cerré, lo borré hace un rato. Cerrarlo sería hacer esto, que yo venga acá y haga clic, y ahí lo cerré. Pero sigue existiendo, acá está. Yo hace un rato lo había borrado con delete. Si lo quiero volver a abrir, lo cerré y lo quiero volver a abrir, doble clic, nada más. Doble clic y me lo abre de nuevo acá. Le decía float, input, y acá a ver qué querías probar, ingrese el coeficiente de comilla doble a comilla, ya no le gustó nada, ahí ven que no le gustó, bueno, es fácil de probar esto, no le gustó nada de andar metiendo comillas. ¿Por qué? Porque considera Python de que ese string terminó ahí, y que ahí nomás le pusimos una letra A que está suelta. Entonces ya no le gustó nada. Directamente me marca error de sintaxis. Antes de ejecutar ya se da cuenta que hay algo mal. Ya se van para física. Bueno, chicos, lo hacemos en 2 segundos acá. Entrada. Igual, si tienen que ir, vayan. Yo esto lo subo ahora a la carpeta que les dije. Y cerremos procesamiento. ¿Cómo sería esto? Resultado igual a. Bueno, quedaría A por X al cuadrado más B por X más C. Y la salida, donde imprimimos, bueno, el resultado del polinomio es, y aquí al final, resultado. Ejecutamos, me va a pedir A, claro, 15, no sé, 15X, 14, 13, y ahí, mi valor para X le pongo un 2, no sé, y ahí me tiró el resultado. Al resultado le podría poner un round, ya que está, para seguir usando el round, 2, y cerramos. Bueno, listo, chicos. Terminó la clase. Yo ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a subir esto que hicimos hoy, que lo tengo en la semana 3. Estos programas los voy a subir a el aula virtual. Les decía, ¿en qué semana estamos? En la semana 3. Entonces, la cual sería aquí. Perdón. Sí, semana 3. Esta es la semana en la que estamos. Semana 3 por calendario. Me voy a la semana 3, materiales adicionales, el curso de ustedes, que es el K12, nuestros, no de ustedes, el curso nuestro, el 1K12, y aquí mismo les estoy subiendo ahora los 4 programas que vimos hoy, así que ya los tienen ahí para consulta y demás. Aquí les aparecen, son los 4 programas que hicimos hoy. En la semana 3, materiales adicionales. Así que, bueno, hasta aquí llegó la clase. Vayan para física nomás. Ahí estaba, creo que Laura, me parece, o alguien que me quería preguntar algo. ¿Qué cosa tengo que poner un segundo? No entiendo. Camilo, decís. Estimo que el programa, profe. Que Supongo, a ver. Ahí está. Bueno, ahí lo dejo en pantalla. De todas formas, ya está en el aula virtual, así que lo pueden descargar de ahí. Pero bueno, ahí está en pantalla el programa. Buenas tardes, profe. Chao, buenas tardes. Bueno, nos vemos.
Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau. Nos vemos, profe. Chao. Profe, disculpe, tengo una pequeña pregunta. Sí. Quería preguntarle acerca de un problema que tengo. Pasa que yo en el momento de hacer las inscripciones no tienen nada que ver con la clase. Si alguno de los chicos se está quedando para escuchar, no tiene nada que ver con la clase. ¿Es un tema del aula virtual y el curso en el que estás? Sí. Bueno, Sí, ahí déjame ver cómo figuras. Franz es tu apellido, tu nombre. Sí, Carvajal Franz. Está en el K11. Carvajal Franz, y qué nombre que no alcanzo a ver ahí. El grupo. No, está el apellido nada más. Franz Carvajal. Pero, ¿cuál es? ¿Hay uno de esos dos es nombre o son dos apellidos? No, Franz es nombre, Carvajal es apellido. Muy bien. Bueno, ahí estoy buscando. Un segundo, creo que ahí Federico me aclaró de que está en... Sí, está matriculado en el K11. Bueno. Sí. Entonces, mail o mensaje interno al titular de cátedra, que es el único que cambia de curso a los que se registraron por el motivo que sea un curso diferente al que les correspondía, por mensajería interna nomás, del aula virtual. Si no, ¿era otra duda o es eso? No, sí, básicamente sería eso, porque tuve un problema con las inscripciones, después fui con ayuda de la ZETI a que me ayuden a solucionar ese problema, porque el horario era muy complicado para mí. Bueno, fuimos a secretaría y me cambiaron a 1K12, y lo malo es que en mi perfil figura que sigo en el 1K11, y las consultas... Pero aclaremos una cosa. Y lo que usted sube no me aparece. Por autogestión. Por autogestión, ¿dónde figuras? Por autogestión, en el 1K12. Bueno, entonces lo único que faltaría es moverte. Aquí. Sí, eso es lo único que faltaría. Exacto. Aunque te digo que yo ya te estoy viendo. Franz Manuel Carvajal Cerrón, ¿ese sos vos, Legajo 93580? Exacto. Ya te han hecho el cambio. Me han hecho el cambio, pero no me aparece el tema de las consultas, por ejemplo. Me fijé y no me aparece, no se me habilitaba, y por ende también lo que usted acaba de subir tampoco me va a aparecer, porque solo habilita para 1K12. No, lo que es materiales adicionales, todos los cursos pueden ver cualquier curso, no es problema. ¿En serio? Bueno, o sea, bueno, espera que te confirme. El único problema entonces sería las consultas. Espera que me pongo en modo alumno, porque ya veo que es por ser docente. Espera que me pongo en modo alumno. Se ve que hay... Ahora me parece K12, justo la han cambiado. Mira, sí, igual lo podés ver, Franz. Mira, fíjate que yo ahora me puse en modo alumno y puedo ver los materiales de todos los cursos. Así que vos tenés que... ¿o no? Sí, le había enviado un correo al ¿cómo se llama? Al ingeniero Valerio, y me acaba de responder y me dijo que me acaba de cambiar. Bueno, así que listo, ahí está. Sí, porque yo acá estoy viendo el listado, acá te busqué por el listado y te veo que figuras en K12, por eso. Listo. Sí, me acaba de ayudar. Bueno, disculpe. Perfecto, entonces. Muchas gracias por todo. Profe, gracias. Nos vemos. Le hago una consulta yo también. Sí. Perdón por hacerlo quedar tanto. Lo que tenía que llenar también lo de las consultas, a mí me sale el K11 y K13, no me sale el K12 en el medio. A ver, vos, ya te busco. A ver, Barbosa es el apellido. Sofía Luz. Sí, con letra S. A ver. Sí, figuras en K12. También te veo como que figuras en K12. Tendrías que haber podido ver la consulta de registro de actividad, ¿eh? Lo tendrías que haber podido ver. Claro, en realidad me sale como en gris más clarito, y me salen todos en orden, K9, 10, 11, y nunca sale el 12, sale el 13 directamente. No sé si, o yo entré tarde quizá, o... Únicamente que haya... que el cambio lo hayan hecho recién y que cuando todavía estaba habilitado por horario
no lo hayas tenido en el K12 a tu usuario y ahora sí, pero ya ahora se terminó el tiempo porque era hasta las 7:05. Sí, me imaginé, pero... Pero bueno, no sé si... por lo que es el registro, ya está. O sea, ya figurás en K12. Más genial. Bueno, entonces la próxima clase la podría... Sí, igual no pasa nada ahora, si no hay problema si no lo pudiste hacer hoy. O sea, no hay que olvidarse la semana que viene y todo bien. Ok, genial. Bueno, profe, muchas gracias entonces. Nos vemos. Bueno, chau. Adiós. Bueno, estamos, Federico, Matías, cerramos acá. Nos vemos. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chau.